Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Estamos a punto de desgranar uno de esos temas que paralizan las redes sociales y llenan las portadas de las revistas del corazón, especialmente en el mundo del espectáculo turco. Si eres fan de las series y el cine, y te gusta estar al día de los cotilleos más jugosos, prepárate, porque hoy vamos a hablar de un escándalo que involucra a dos de los nombres más sonados, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Si has leído bien el título, y vamos a sumergirnos en los supuestos secretos que Atay habría revelado sobre Serine. ¿Será cierto todo lo que se dice? ¿Qué implicaciones tiene esto para sus carreras y para su vida personal? Todo esto y mucho más aquí en nuestro canal. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de noticias y análisis interesantes como este. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al tanto. El mundo de la fama turca, como tantas otras industrias del entretenimiento, está lleno de relaciones que cautivan a la audiencia. Y cuando hablamos de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, hablamos de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos han protagonizado éxitos rotundos, series que han traspasado fronteras y han conquistado corazones en todo el mundo. Sus carreras por separado son impresionantes, pero lo que realmente encendió las alarmas y los titulares fue su relación. Durante un tiempo fueron una de las parejas más seguidas y admiradas, y su química en pantalla, en proyectos como Medcezir, no hacía más que alimentar las especulaciones sobre su vida privada. Sin embargo, como suele suceder en el brillo y el glamour, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen desde fuera. Recientemente han surgido rumores muy fuertes, casi como un terremoto mediático, que apuntan a que Atay Ulusoy podría haber revelado información sensible sobre su expareja, Serine Sarıkaya. Hablamos de secretos y esto en el universo de la farándula, puede ser desde detalles íntimos de su relación hasta información que afecte a su imagen pública o profesional. La noticia ha corrido como la pólvora, y la especulación está a flor de piel. ¿Qué tipo de secretos podrían ser? ¿Por qué ahora? ¿Qué motiva a Atay a hacer estas supuestas revelaciones? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y en este vídeo vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz y en las fuentes que se han manejado en los medios turcos, siempre con la cautela que merece el periodismo de espectáculos. Es importante recordar que en este tipo de historias, la línea entre la verdad, la especulación y el rumor es a menudo muy difusa. Sin embargo, la magnitud de los nombres involucrados hace que estas informaciones sean especialmente sensibles. Atay Ulusoy, conocido por su carisma y su talento interpretativo, ha mantenido tradicionalmente un perfil bastante reservado en cuanto a su vida personal. Serine Sarıkaya, por su parte, es una actriz y modelo que ha sabido labrarse una carrera sólida, destacando por su belleza y su profesionalismo. La idea de que uno pueda estar revelando detalles sobre el otro genera un debate interesante sobre la ética, las relaciones pasadas y el impacto de la fama en la privacidad. Según las informaciones que circulan, el motivo detrás de estas supuestas revelaciones de Atay Ulusoy estaría relacionado con, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos medios apuntan a un posible descontento o a una necesidad de aclarar ciertos aspectos que habrían quedado oscuros durante su relación o después de su ruptura. Otros sugieren que podría haber una especie de vendetta o ajuste de cuentas, aunque esto suena un poco dramático, ¿verdad? Lo cierto es que cuando dos personas tan expuestas a los medios tienen una historia en común, es muy difícil que los detalles de esa historia permanezcan privados para siempre, especialmente si hay tensiones subyacentes. Se habla de que estos secretos podrían estar relacionados con aspectos de la personalidad de Serine y que Atay habría descubierto, o quizás con situaciones específicas que vivieron juntos y que él considera importantes para que salgan a la luz. No se trata de chismes triviales, sino de información que, de ser cierta, podría tener un impacto significativo en cómo el público percibe a Serine. Esto, por supuesto, no solo afecta a su vida personal, sino también a su carrera, ya que la imagen de un artista es un activo fundamental en la industria del entretenimiento. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Serine. Si estas revelaciones son ciertas, ¿cómo podría reaccionar ella? ¿Se defenderá? ¿Guardará silencio? La reacción de Serine ante este posible escándalo lo será crucial para entender la magnitud de la situación.
Es posible que prefiera mantenerse al margen, dejando que el tiempo y las propias acciones hablen por sí solas, o quizás se sienta obligada a responder para proteger su reputación. Analicemos un poco más a fondo lo que significa esto para el mundo del espectáculo turco. Estos escándalos suelen tener un efecto dominó. Los medios de comunicación se vuelven locos buscando más detalles, los fans se dividen entre los que apoyan a uno y a otro, y la presión sobre los involucrados aumenta considerablemente. Para Atay, si estas revelaciones son reales, podría ser interpretado de diversas maneras, como alguien que habla por necesidad de verdad, o como alguien que busca dañar a su expareja. Para Şerinay sería un momento de fragilidad pública, donde su fortaleza y su resiliencia serían puestas a prueba. Es fascinante cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Y aunque como espectadores nos encanta estar informados, también es importante reflexionar sobre hasta dónde llega la curiosidad y dónde empiezan los límites de la privacidad. En este caso, si Atay Ulusoy ha decidido compartir información sobre Şerinay, es probable que haya razones de peso para él, aunque desde fuera sea difícil juzgar sin conocer todos los detalles. Los medios turcos, que suelen ser muy eficientes cubriendo este tipo de eventos, han estado rastreando cada movimiento, cada declaración, cada indicio. Se rumorea que las declaraciones de Atay podrían haber sido hechas en un círculo cercano o a través de fuentes confiables que luego han filtrado la información. La clave aquí es la fuente. ¿Son fuentes cercanas a Atay? ¿Son filtraciones intencionadas? El misterio aumenta la tensión. Piensen en la presión que esto puede generar en sus carreras. Ambos tienen proyectos en marcha, películas, series, contratos publicitarios. Un escándalo de esta magnitud puede influir en la percepción del público, en las oportunidades futuras e incluso en la dinámica de trabajo con directores y productores. Es un riesgo muy alto el que se asume, tanto para quien revela como para quien es revelado. Otra pregunta que surge es, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es invención mediática? Es una línea muy fina. A veces, los medios toman una pequeña chispa y la convierten en un incendio forestal. Sin embargo, cuando los nombres son tan grandes, es probable que haya un sustrato de verdad, por pequeño que sea, que ha sido amplificado. Por ahora, lo que tenemos son rumores, especulaciones y titulares impactantes. Pero la resonancia de estas noticias indica que algo está pasando. La forma en que Atay ha abordado la situación es un tema de debate. ¿Está buscando desahogarse? ¿Está protegiendo su imagen? ¿Está intentando desviar la atención de algo más? Şerinay Sarkaya, por su parte, ha mantenido un perfil discreto, como es habitual en ella cuando no está promocionando un proyecto. Su silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como fortaleza, como estrategia, o incluso como una forma de evitar dar más carnaza a los medios. En resumen, el llamado escándalo Atay Ulusoy revela secretos de Şerinay Sarkaya, se basa en rumores de que Atay podría haber compartido información privada sobre su expareja, Şerinay Sarkaya. Las motivaciones detrás de estas supuestas revelaciones son inciertas, pero van desde el descontento hasta la necesidad de aclarar aspectos de su relación pasada. La veracidad de estos rumores es difícil de confirmar al 100%, pero el impacto mediático es innegable, poniendo de relieve la compleja relación entre la fama, la privacidad y la ética en el mundo del espectáculo. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la exposición de las figuras públicas y la voracidad de los medios por obtener detalles íntimos. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante escándalo. Ha sido un recorrido por los rumores y las especulaciones que rodean a Atay Ulusoy y Şerinay Sarkaya. Esperamos haberles proporcionado una visión general de la situación, siempre con la cautela que requiere este tipo de información. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más importante para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los rumores tienen base? ¿Hasta dónde creen que llega la privacidad de las celebridades? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.